Al salir a la cocina para hacer mi café, vi a mi padre sentado en la silla más cercana a la ventana, mirando hacia afuera como si estuviera perdido en pensamientos. Era un hombre fuerte y siempre tenía la respuesta, pero en ese momento parecía descolocado. «Papi, ¿estás bien?», dije al acercarme. Él me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Era una mezcla de tristeza y miedo que se transmitió a mi corazón. «Sé que tengo que contarte algo, hijo», dijo mi padre, tomando un profundo suspiro. «Yo no puedo llevar esta carga por ti todo el tiempo». Esa declaración me sacudió de tal manera que quedé parado en el lugar, con la boca abierta y los ojos aturdidos. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mi padre siempre había sido mi héroe y ahora estaba contándome algo que tenía que ser terrible. «¿Dónde está mi madre?», le pregunté, desesperado por saber qué se escondía en sus palabras. Él miró hacia abajo y después de una pausa profunda, me dijo: «Se fue». Esa palabra, como un golpe, me sacudió de tal manera que sentí el mundo girar bajo mis pies. Mi madre, mi única familia, había desaparecido sin ninguna explicación. Y ahora, mi padre estaba tratando de hacerle creer que todo eso era real. Comillas, «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le pregunté. Él sacudió la cabeza y me miró con una expresión triste. «Ya estaba demasiado tarde, hijo. Necesitaba protegerte, pero no podía entender por qué necesitaba protegerme de ella. Mi madre era mi mundo, y ahora yo estaba atrapado en un enredo familiar que me hacía sentir perdido». A lo largo de los días siguientes, descubrí más sobre el pasado de mi padre y sobre la razón por la que había tenido que esconderme. Tanto a mí, mis abuelos habían sido una familia adinerada, pero en algún momento, su negocio había fracasado y todos los ahorros se habían perdido. Mi padre había estado luchando solo para mantener a mi madre y a mí a flote. Y al final no había podido hacerlo más. Mi madre había decidido irse por su cuenta en busca de una nueva vida, dejándome atrás sin ninguna explicación. Yo nunca me habría creído que mi padre pudiera mentirme tanto. Y ahora, sabía que todo lo que había creído sobre mi familia era una mentira. Era como si todo lo que tenía fuera una fragilidad que podía romperse al instante. En ese momento, sentí un corazón lleno de odio contra mi padre. Él no me había protegido ni me había cuidado cuando más lo necesitaba. Y ahora estaba tratando de engancharme con mentiras y secretos. Pero también sentía una sensación extraña de compasión. Él tenía sus razones, y aunque no pudiera entender por qué había tenido que hacerlo todo solo, sabía que no era su culpa. Mi madre era la culpable de haber abandonado a su hijo cuando más lo necesitaba. Y aunque le odiara hasta el fondo de mi corazón, también conocía que nunca sería capaz de olvidarla. A medida que pasaban los días, mi relación con mi padre cambió drásticamente. Yo aprendí más sobre él y sobre su lucha para mantener a la familia. Él era un hombre fuerte y resuelto, pero también era un hombre que se había enfrentado al fracaso. En ese momento, sentí una sensación extraña de comprensión por mi padre. Él no había sido el único en estar atrapado en un enredo familiar. Yo también había tenido que luchar para mantener a la familia juntos. Y ahora sabía cómo se sentía cuando todo se derrumbaba alrededor de uno. La revelación de los secretos familiares fue como una bomba que explotó en mi vida, rompiendo todo lo que tenía. Pero también me hizo realizar algo importante: aprender a ser más fuerte y más resuelto en la lucha por proteger a la gente que amaba. Y aunque todavía no sabía cómo sentirme sobre mi madre, sabía que ella nunca había sido capaz de entender lo que significaba para mí. Ella tenía sus razones y yo tenía las mías, pero todo se había derrumbado alrededor de nosotros. Ahora, me veía como un hombre capaz de luchar por lo que quería y proteger a la gente que amaba. Y aunque todavía estaba lleno de dolor por el pasado, también sentía una sensación extraña de esperanza. Porque el pasado no puede ser cambiado, pero el presente sí. Yo tenía la oportunidad de crear un nuevo comienzo y aprender a ser mejor.
Y aunque todavía estaba atrapado en ese mundo de secreto familiar, también sabía que podría salir adelante. Y así, día tras día, sentí una sensación extraña de fuerza en mi corazón. Sabía que el pasado era lo que había hecho de mí quien soy hoy. Pero también sabía que el futuro era mi oportunidad de hacerlo mejor. Y aunque todavía tenía mucho que aprender y muchos secretos familiares que desentrañar, también sabía que podría ser capaz de superarlos. Y así fue como me encontré en un camino hacia una nueva vida. Con la esperanza en mi corazón y el recuerdo de mi padre junto a mí. Era un camino difícil y lleno de obstáculos. Pero sabía que podría hacerlo. Y aunque todavía no sabía qué me aguardaba al final, también sabía que estaba listo para cualquier desafío. Porque el pasado es lo que hemos sido. Pero el futuro es lo que podemos ser. Y ahora, me enfrento al futuro con una nueva confianza y una nueva fuerza. Y aunque todavía tenga muchas preguntas sin respuestas y muchos secretos familiares que desentrañar, también sabría cómo sobrevivir. Y así, día tras día, seguí adelante, llevando mi secreto familiar conmigo. Pero ahora lo llevaba con una nueva fuerza y una nueva determinación. Y aunque todavía no sabiera qué me aguardaba al final, también sabría cómo sobrevivir. Y así fue como encontré el camino hacia un nuevo comienzo. Con la esperanza en mi corazón y la fuerza en mi mente. Y aunque todavía tenga muchas preguntas sin respuestas y muchos secretos familiares que desentrañar, también sabré cómo sobrevivir. Y así fue como me encontré con una nueva vida, llena de posibilidades y esperanza. Y aunque todavía tenga mucho por aprender y muchas cosas por descubrir, también sabré cómo enfrentarlo todo. Y aunque todavía no sepa cómo será mi futuro, también sabré cómo hacer frente a él. Y así es como sigo adelante, lleno de esperanza y determinación. Y aunque todavía tenga muchos secretos familiares que desentrañar, también sabré cómo sobrevivir. Y aunque todavía tenga preguntas sin respuestas, también sabré cómo enfrentarlas. Y así será mi nueva vida, llena de posibilidades y esperanza. Y aunque todavía no sepa cómo será mi futuro, también sabré cómo hacer frente a él. Y aunque todavía tenga muchos secretos familiares que desentrañar, también sabré cómo sobrevivir. Y así, día tras día, seguiré adelante,